Bueno, entonces, bienvenidos a este encuentro correspondiente a la fase 2 del seminario de nivel tecnológico. Tenemos la oportunidad de estar entonces reunidos ¿son cuántos? Son tres, cinco, son seis grupos en total de nivel tecnológico que están convocados para esta reunión. Antes de comenzar con la sesión de hoy, es importante recordarles que el seminario en su modalidad virtual eh, propone una serie de competencias entre las cuales se encuentra lo correspondiente al trabajo en equipo. O sea, a partir del momento en que se constituyeron los grupos de trabajo, hay que saber manejar ese trabajo de grupo, asumirlo con compromiso, con dedicación, con responsabilidad. Todos debemos estar atentos, por lo menos participar de este tipo de espacios donde se brinda la información puntual de lo que hay que realizar en la fase correspondiente. La fase 2, que es en la cual nos encontramos en este momento, inició a partir del miércoles de esta semana. El martes finalizó la fase 1. Las tareas correspondientes a esa fase 1 serán calificadas durante este fin de semana para que estén atentos en la plataforma al tema no solo de la calificación, sino de la rúbrica. La rúbrica son los criterios que se tienen en cuenta para la calificación, los comentarios que hagan los tutores con respecto a digamos, a esos aspectos que se van a calificar dentro de la rúbrica. ¿Qué es lo que se va a calificar? Por ejemplo, el tema de las portadas que deben estar debidamente diligenciadas, el tema del diagnóstico preliminar que debe estar eh, acompañado de las fortalezas y de las debilidades en el tema de educación financiera, que es lo que se plantea para este seminario. Otra cosa que se va a calificar es la descripción del problema. El problema debe estar debidamente descrito y acompañado de las posibles causas y los posibles efectos o consecuencias que le generaría a la empresa el hecho de que el problema todavía persista. Otro aspecto a calificar es la justificación, o sea, debe estar claramente argumentada. Y finalmente los objetivos, que es la última parte de la tarea, debe estar el objetivo general, los objetivos específicos, pero deben tener los 4 elementos que se explicaron en la clase anterior. Entonces, esos son los criterios que se van a tener en cuenta para la calificación y son los que se van a verificar en ese avance que entregaron ustedes hasta el día martes. Es importante recordarles que esa calificación no puede ser modificada posteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo saqué 4 en esa tarea, entonces yo corrijo y el profesor me ajusta la nota, o sea, eso no se puede dar, o sea, la calificación queda fija. Las observaciones o los comentarios que haga el tutor con respecto a esos aspectos que acabamos de mencionar, en la siguiente tarea, que es la que les voy a explicar ahorita, que es la de la fase 2, lo primero que tendrían que hacer entonces sería hacer los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el tutor. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la dinámica de la sesión de hoy? Parecida a la de la semana anterior, les voy a dar todas las indicaciones. Las preguntas, por favor, me las formulan al final de la sesión para no, digamos, para no cortar la idea. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante antes de que se me olvide, el grupo de WhatsApp es un medio que nos permite tener una comunicación permanente, o sea, todas las dudas, las inquietudes que surjan cuando estamos haciendo la tarea, a través del grupo de WhatsApp las podemos evacuar. ¿Listo? Lo que no podemos es estar enviando avances al docente para que nos vaya revisando a ver si vamos bien. O sea, eso no está permitido
porque si lo hacemos con un grupo, nos tocaría hacerlos con todos los demás grupos, y eso es un trabajo bastante dispendioso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Permítame y compartimos por acá la presentación. Bueno, entonces empezamos la fase 2. Esta fase 2 lleva por título Estado del arte y marcos de referencia. O sea, todos los aspectos que se van a trabajar acá hacen parte del formato institucional FDC 125, que fue en el formato en el cual debieron haber enviado la tarea anterior. O sea, en ese mismo formato, por favor, mantenemos micrófonos cerrados, por favor. Muchas gracias. En ese mismo formato, ustedes van a continuar con la tarea que corresponde a esta fase 2. O sea, la idea es que fase por fase vamos a ir haciendo una porción de los elementos del formato hasta cuando finalicemos el seminario, el formato va a estar totalmente diligenciado. ¿Listo? Bueno. Pues ya sabemos que el seminario lleva por título Herramientas digitales para fortalecer la educación financiera de los empresarios de Santander. Observen que el objeto de estudio gira en torno a las falencias o a la deficiencia o a las debilidades que hay en la educación financiera de los empresarios. Ustedes escogieron un sector, ¿sí? De una lista de sectores que aparecían en la diapositiva anterior. Pero como hablar de un sector es bastante amplio, entonces se les dio la oportunidad de escoger una empresa que sirva de modelo para poder realizar el trabajo del seminario, ¿sí? Entonces se trata de que sea una empresa formal, una empresa que esté constituida en Cámara de Comercio, con su RUT vigente, etc. ¿Listo? Entonces, el seminario lleva por título Herramientas digitales para fortalecer la educación financiera. Las fases del seminario. Acá tenemos las fases del seminario. Nos encontramos en este momento en la fase 2, estado del arte, marcos de referencia. Esta fase tiene una duración de 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas que deben ser debidamente administradas. O sea, no es que el trabajo lo van a dejar para el final, cuando ya se vaya a vencer la tercera semana de las 3 semanas, sino que poco a poco vayan trabajando lo relacionado con la tarea. O sea, tienen tiempo suficiente para poder ir desarrollando los aspectos que convoca esta fase. ¿Qué porcentaje de calificación tiene esta fase 2? El 13%. 13%. Bueno, estos son aspectos que, digamos, por experiencia en los seminarios anteriores, se han determinado como elementos en los cuales los estudiantes presentan algunas deficiencias, algunas dificultades. Entonces, simplemente los voy a mencionar, aunque todavía no se ha calificado la tarea de la fase 1. Sin embargo, digamos que son elementos generales. Entonces, un aspecto es tema de portada, o sea, de pronto falta algún elemento en la portada, la facultad, el grupo de investigación, el nombre del programa, bueno, algún elemento de la portada falta por diligenciarlo. Un segundo elemento, el título del trabajo que aparece en las portadas no es el título del seminario. O sea, el título lo trabajamos en la fase 1, se explicó cuál es el título de la fase 1, ¿sí? Tercer aspecto, la redacción. O sea, cuando nosotros redactamos, la redacción siempre debe ser en tercera persona. O sea, eso es una costumbre que debemos adoptar nosotros. No quiere decir que porque se me olvidó y no tuve en cuenta esto en la fase 1, voy a sacar mala nota, ¿no? Sino que es un aspecto que hay que mejorar para las siguientes etapas, ¿sí? O sea, ¿qué es redactar en tercera persona? O sea, no decir yo trabajé, ni nosotros trabajamos, sino que se habla en tercera persona. Se dice se trabajó, se elaboró, se analizó, se estudió, ¿sí? Entonces, eso es redactar en tercera persona.
Cuarto aspecto, la letra Arial 12 puntos. O sea, todo el documento, todos los elementos deben estar trabajados con este tipo y tamaño de letra. El interlineado debe ser siempre en todo el documento de 1.5. En el planteamiento del problema se inicia, o sea, hay un párrafo introductorio, se habla un poquito del sector o de la empresa, objeto de estudio, se habla de las fortalezas, de las debilidades que se detectaron en el tema de educación financiera, se habla del problema, las causas, los efectos y se finaliza con la pregunta problema. O sea, este es el recorrido que explicamos en la clase anterior, ¿sí? Los objetivos, en su gran mayoría, no cumplen con los 4 elementos solicitados. Recuerden que los 4 elementos son el verbo en infinitivo, el objeto sobre el que recae la acción del verbo, la finalidad o el para qué del objetivo y la condición de referencia. O sea, por medio de qué o a través de qué se va a lograr o se quiere lograr el objetivo, ¿sí? Y otro aspecto es que las herramientas o la estrategia o lo que se quiere fortalecer en el tema de educación financiera debe estar articulado con las TIC, porque estamos hablando en la pregunta problema de innovación, de creatividad. Entonces es importante que involucremos las tecnologías de la información y las comunicaciones en esas estrategias. No olvidar siempre leer la ruta formativa, que es el documento donde vamos a encontrar siempre el recorrido de la tarea, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Sin embargo, las rutas formativas en muchos casos están en forma general y las clases que se hacen al principio de la fase, lo que se hace es particularizar o de pronto entrar en más detalle en algunos aspectos. Ese es el fin de tener estas clases. Antes de que se me olvide, es importante asistir a estas clases. O sea, en esta fase que tiene duración de 3 semanas, solamente tenemos esta clase. O sea, el resto del acompañamiento será a través del grupo de WhatsApp. Entonces, muchas veces dejamos de asistir a la clase y peor aún, hay una grabación de la clase que se coloca, se deposita en la fase a más tardar el día de mañana, no solamente van a encontrar la grabación, sino estas diapositivas. Entonces, visitar la fase, no pude asistir a la clase, voy a ver qué fue lo que el profesor dijo y muchas veces dejo de hacer eso y empiezo a preguntar cosas que ya están explicadas en la clase. Entonces, por lo menos un miembro de cada grupo, de cada equipo, debe asistir a la clase para poder preguntar lo que necesite preguntar, ¿sí? Bueno, ¿qué actividades hay que hacer en esta fase 2? La tarea se llama Estado del Arte, Marcos de Referencia. Vence entonces en la semana 6 y tiene un porcentaje del 13%. Veamos un poco el tema del estado del arte. El estado del arte lo vamos a encontrar en el numeral 1.4 del formato, ¿sí? ¿Qué es el estado del arte? Por decirlo de una forma simple, el estado del arte es buscar ejemplos de trabajos ya realizados por otras personas que nos pueden servir de referencia, de ejemplo, de guía, ¿sí? No quiere decir que voy a encontrar trabajos igualitos al que yo estoy haciendo, pero sí puedo encontrar trabajos similares, de pronto considero que esto me puede servir, que es un buen ejemplo, voy a ver esto cómo, ellos cómo lo hicieron para, esto me va a ayudar a mí en lo que voy a hacer yo, ¿sí? Entonces, eso es el estado del arte. Como lo dice acá, consultar publicaciones, ¿sí? Importante que esas publicaciones no sean mayores a 5 años. O sea, estamos hablando de bibliografía reciente, pero reciente se da un horizonte de tiempo de 5 años. Dice relacionadas, no quiere decir que es iguales, sino relacionadas con el tema objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar en las bases de datos y la más
la más fácil, la más frecuente, la de uso más común, es el Google Académico. Entonces yo entro a Google Académico y coloco en el buscador educación financiera en las empresas de Colombia, o de Santander, o de Bogotá, o de la costa, o de cualquier otro lado, o de otro país. Entonces, eso me puede servir a mí de ejemplo para el trabajo que voy a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar publicaciones no mayores a 5 años relacionadas con el tema objeto de estudio que se puedan utilizar como referente, o sea, como ejemplo. ¿Cuál es la petición? Se necesita un referente nacional y un referente internacional. ¿Sí? Esa es la petición que se hace en la tarea. Usted busca eso primero. Listo, lo encontró. Este me llama la atención. Este cumple con la condición de que no tiene más de 5 años. ¿Sí? Está relacionada con el tema que voy a trabajar yo y me puede servir de buen ejemplo para lo que voy a hacer. Listo, ya lo identifiqué, tanto la nacional como la internacional. ¿Cuál es el paso a seguir? Hacer una lectura. ¿Sí? Entonces, aquí le estoy dando lo fácil. O sea, no es leer, que es lo ideal, leer todo el documento o todo el artículo o todo el trabajo, sino le estoy dando unos elementos básicos de lectura. O sea, por ejemplo, un trabajo, un artículo, siempre tiene un resumen que está al principio del artículo. Entonces, leer el resumen. En algunos de esos trabajos vamos a encontrar los objetivos, leer los objetivos, leer los resultados y leer las conclusiones. O sea, leer esos 4 elementos, ¿sí? O si no están los objetivos, entonces por lo menos leer el resumen, los resultados y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, cuando ya yo identifiqué, hice la lectura de esos elementos, entonces ya ahora sí empiezo a escribir. ¿Qué voy a escribir? 2 párrafos. 2 párrafos donde se comente, mira lo que dice acá, se comente. Cuando decimos se comente, quiere decir que vamos a utilizar nuestras palabras, vamos a parafrasear, vamos a escribirlo lo que entendimos, lo que comprendimos, lo vamos a escribir con nuestras palabras, donde se comente acerca de lo leído haciendo la cita bibliográfica correspondiente. Obviamente, estamos comentando sobre algo que no es de nosotros, no lo escribimos nosotros, sino que lo escribió un autor X. Entonces, hay que hacer la cita correspondiente. Eso en un párrafo. En el otro párrafo, ¿sí? Hay que explicar con nuestras palabras en qué aporta eso que leímos a lo que nosotros vamos a hacer. O sea, si lo hemos tomado como referente, es porque consideramos que eso que leímos nos puede servir para algo. Entonces, ¿para qué consideramos nosotros que nos va a servir? Entonces, 2 párrafos. ¿Listo? Entonces, eso lo hacemos con el referente nacional y con el referente internacional. Acá mostramos ejemplos de cómo hacer una cita. ¿Sí? Acá está el formato básico. Uno viene realizando, viene escribiendo el texto, ¿sí? Y al final coloca la cita. La cita es, entre paréntesis, simplemente colocar el autor, o sea, el apellido del autor, el apellido y el año de la publicación separados con una coma, ¿sí? Eso es hacer la cita. Ahora, el resto de la información, o sea, el nombre completo del autor, el título del trabajo, em, dónde fue publicado, la editorial, etcétera, va en las referencias bibliográficas. O sea, eso va al final del documento, donde están las referencias bibliográficas, allá colocamos el resto de la información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace una referencia bibliográfica. Acá tenemos más ejemplos de referencias bibliográficas. En la primera que observan acá es el caso de una revista. O sea, esto es un artículo publicado en una revista. Esa es la forma de cómo colocar los datos de la referencia. En el segundo ejemplo tenemos un ejemplo de una tesis. En este caso es una tesis de pregrado
puede ser una tesis de especialización, puede ser una tesis de maestría, puede ser una tesis de doctorado, etc. Y el tercer ejemplo es un ejemplo de una página de internet diferente a una tesis y diferente a una revista. Y todavía les muestro acá un ejemplo de cómo se hace el estado del arte. Miren, acá tenemos, colocamos subtítulo, dice título, autor y año. Título, autor y año. Entonces, criptomonedas como alternativa de inversión, y está la referencia. Observen que está entre paréntesis Moreno, coma, Soto, coma, Valencia y Adelina. O sea, están los apellidos de los autores y al final el año de la publicación separado con una coma. En un párrafo siguiente está el resumen, o sea, con nuestras palabras está escrito qué fue lo que leímos de esa publicación. Y en el siguiente párrafo, observen que dice aporte a la investigación. Entonces ahí se coloca o se redacta por qué consideramos o en qué consideramos que eso nos va a servir. ¿Listo? O sea, esta es una forma de hacerlo en estado del arte. La segunda parte de la tarea es el marco de referencia. El marco de referencia lo encontramos en el capítulo 2 del formato. Dentro del marco de referencia vamos a trabajar el marco teórico, que corresponde al numeral 2.1. 2.1. ¿Listo? ¿En qué consiste el marco teórico? Como su nombre lo dice, teórico hace referencia a teorías. Miren que es diferente al estado del arte. El estado del arte son trabajos ya hechos por otras personas que nos sirven de ejemplo. El marco teórico corresponde a teorías. Cuando decimos teorías, es algo que está escrito también por otras personas, pero son teorías que han sido fundamentadas, han sido estudiadas por otras personas. Entonces, acá en esta parte del marco teórico, lo que se solicita son dos teorías de las estudiadas en el transcurso del programa académico. Por ejemplo, si yo soy estudiante de tecnología en gestión empresarial, he visto teorías en muchísimos cursos. Si yo soy estudiante de tecnología en contabilidad financiera, he visto teorías en cursos de contabilidad, en tributaria, en auditoría, etc. Entonces he visto muchas teorías de muchos cursos, ¿sí? Pero entonces, acá dice teorías que van a fundamentar el trabajo a realizar. O sea, cuando dice a fundamentar, quiere decir que la necesito para poder desarrollar la actividad. Si estoy hablando de educación financiera, las teorías tendrán que estar ligadas con la parte financiera, ¿sí? Entonces, vamos a buscar dos teorías. Ahora dice, describiendo en dos párrafos, o sea, igual que en el estado del arte, dos párrafos, en uno, de qué se trata la teoría, de qué se trata, con la cita bibliográfica correspondiente. Y en el otro párrafo, por qué consideramos que esa teoría es importante para lo que vamos a hacer, o sea, el aporte que ese trabajo va a realizar a lo que vamos a hacer. Acá tenemos un ejemplo de cómo se hace un marco teórico. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una teoría, que es la teoría de las finanzas conductuales. Esa es una teoría. En el primer párrafo está explicado en qué consiste la teoría de las finanzas conductuales con nuestras palabras, nuestras palabras. Y al final del párrafo está la cita, o sea, el apellido del autor, el año de la publicación, separados con una coma. Y en el siguiente párrafo tenemos la importancia o el aporte o para qué nos va a servir esa teoría en lo que se va a realizar. Pues ese es el esquema del marco teórico. Entonces serían dos teorías. ¿Listo? El segundo marco de referencia es el marco conceptual. ¿Sí? Corresponde al numeral 2.2, marco conceptual. Miren que los títulos de primero y segundo nivel van con mayúscula sostenida. O sea, el marco teórico, mayúscula sostenida. Marco conceptual, mayúscula sostenida. En el marco conceptual, miren que aquí lo estamos resaltando en color. Dice, consiste en definir textualmente. O sea, que aquí no vamos a decirlo con nuestras palabras, sino textualmente, pero se da una condición.
dice que lo que se va a colocar textualmente no debe superar las 40 palabras. ¿Sí? No debe superar las 40 palabras. O sea, es una definición corta. ¿Qué vamos a definir textualmente? 5 palabras claves. ¿Sí? 5 palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra clave es una palabra que se repite y se repite muchísimo durante todo el trabajo. Por ejemplo, educación financiera, educación financiera, educación financiera. Entonces, la educación financiera es una palabra clave. Miren que puede utilizar palabras compuestas. Educación financiera. O puedo hablar de educación, una palabra, financiera, otra palabra. ¿Listo? Entonces, 5 palabras claves ordenadas alfabéticamente, que identifican el trabajo realizado, colocando las citas bibliográficas correspondientes y, ojo, usando las comillas. ¿Por qué se usan las comillas? Porque lo que se está definiendo es textual. ¿Sí? Las comillas. Acá tenemos un ejemplo. Dice estrategias comerciales, miren que es compuesta, estrategias comerciales. Observen que dice 2 puntos, abre comillas, está la definición textual, al final cierra comillas y aparece la cita bibliográfica, el apellido del autor, el año de la publicación separados con una coma. ¿Listo? Ese es un ejemplo de marco conceptual. 5 palabras claves. Y el tercer marco de referencia es el marco contextual. Bien diferente a conceptual. Acá es contextual. Está en el numeral 2.3. Este es muy sencillo porque dice, consiste en hablar de los aspectos más relevantes del sector seleccionado. Ya ustedes escogieron un sector, entonces simplemente es conversar un poquito del sector. Aquí no doy extensión, no estamos diciendo que sea un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, pero la idea es que no sean tan extensos en eso. Yo pensaría que por ahí un par de párrafos es suficiente para poder hablar un poco del sector y de la empresa que ustedes escogieron. ¿Sí? El sector y la empresa. Listo. Las normas de presentación, en formato FDC 125, ya dijimos la letra que es Arial 12, el interlineado 1.5. Los párrafos deben ser justificados, quiere decir que no son ni alineados a la derecha ni a la izquierda, sino centrados. Y muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces el espacio. Dame. Para las preguntas, un segundo. Bueno, vamos a empezar con Fanny Uribe. Fanny, adelante, por favor. Fanny Uribe. Buenas noches. Hola, Fanny. Profe, qué pena, es que no encontraba dónde era que estaba el micrófono. Sí, tranquila, cuéntame. Estaba un poco perdida con la plataforma empezando y pues creo que las primeras actividades me quedaron más bien regular porque no sé, me sentía muy perdida, no encontraba dónde. Y Ok. pues bueno, ya me estoy acercando más. Bueno. Importante, Fanny, recuerda que para eso hubo una semana de inducción en la plataforma. Además de eso, ya tienes un equipo de trabajo que deben apoyarse los unos con los otros para que si tú estás perdida, pues debes tener 2 compañeros más que ojalá no estén igual de perdidos que tú. Entonces, la Sí, idea es que pero se fue te estén que apoyando. al comienzo fue para encontrarnos fue como un poquito complicado porque creo que estábamos como perdidos. Bueno, pero bueno, Profe, sí, yo tengo una pregunta. Cuando usted explicó lo de los 2 párrafos, primero que hay que elegir un actor internacional y uno nacional, la pregunta es, por cada actor deben ser 2 párrafos o un correcto. párrafo por uno y un párrafo por el otro. No, el referente internacional, 2 párrafos. El referente nacional, 2 párrafos. Ah, de acuerdo, profe. ¿Listo? Sí, profe. Ok, Esa era la pues, pregunta.
Gracias. Vamos con Victoria Guerrero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta del estado del arte. Sí. Para los elementos que nos vamos a basar, ¿tienen que ser específicamente trabajos o pueden ser artículos o libros o otras cosas? ¿O tienen que ser obligatoriamente proyectos? Bueno, cuando hablamos del estado del arte, sí, Victoria, cuando hablamos del estado del arte, estamos refiriéndonos básicamente a artículos y a trabajos de grado, ¿sí? O sea, lo que llamamos tesis. Artículos artículos publicados y tesis. Cuando hablamos de libros ya corresponde al marco teórico. En los libros encontramos las teorías, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo para el estado del arte? Visiten Google Académico, ¿sí? Entren a Google Académico y funciona como el Google normal. Entonces, allá van a encontrar todas las publicaciones de trabajos de grado, especializaciones, maestrías, etcétera, o artículos publicados en revistas. Y es muy sencillo porque inclusive les muestra el horizonte de tiempo. Como estamos pidiéndolo de los últimos 5 años, ahí ustedes tienen un filtro para que le muestre la de los últimos 5 años, ¿sí? Y le minimiza el trabajo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos con, por favor, los que ya le respondí, vamos bajando la manito, ¿listo? Carolina Rodríguez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Una pregunta. Lo que pasa es que nosotras inicialmente escogimos el sector hotelero, sí, porque teníamos opciones de hoteles, personas que nos iban a brindar la información y todo el tema. Resulta Sí. que no se pudo. Entonces las señoras dijeron que ya nos podían brindar la información. Sí. Tenemos otra empresa que sí, efectivamente, pues ya nos empezó a suministrar la información. Entonces, ahí el tema va a cambiar, ¿sí? El tipo de empresa nos va a cambiar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer nuevamente lo que hicimos inicialmente, pero aplicándolo esta vez a la empresa que vamos a escoger. Sí, a ver, lo que pasa es que, bueno, la tarea de la fase 1 ya no se puede cambiar, ya esa tarea quedó así. Entonces, tocaría que esperar a los resultados de esa tarea, las observaciones que te haga el tutor y demás. Cuando ya vayas a la fase 2, que es la que les estoy explicando hoy, en tu caso particular, les tocaría empezar desde la 1, o sea, porque es que el trabajo lleva una secuencia, una coherencia. O sea, Sí, tú no me señor. puedes colocar una cosa y después hablarme de otra cosa. O sea, ahí se pierde la coherencia del trabajo. Entonces, te tocaría Sí, señor. empezar desde la 1 y cuando envíes la tarea de esta fase, como viene la continuación de la anterior, tienes que hacer la aclaración, ¿no? Para que el tutor sepa que hubo cambios. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, yo voy a comentarle a mis compañeras y Ujú. miramos para después de las Listo. calificaciones a ver qué hacemos. Listo. Perfecto. Gracias. Vale. Maver Gisette. Maver. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. Cuéntame. Profe, una preguntita. En el marco conceptual, bueno, por cada concepto no debe ser mayor a 40 palabras por cada concepto. Correcto, sí. Cuando tú vas a definir, tú piensas primero las 5 palabras. Sí, Palabras que se repitan con frecuencia en el trabajo. Listo. Las ordenas alfabéticamente. Las sí, defines. Cuando las vas a definir, es como una definición más tipo diccionario. O sea, es una definición corta. Entonces, se trata de que no pase cada definición de cada palabra, que no pase de 40 palabras. ¿Listo? listo. Ok. Y ¿Algo más? otra cosita, bueno, acá donde mi compañera dijo para el estado del arte, digamos que ella dijo que, bueno, su merced dijo 2 párrafos para la referencia nacional, 2 para la internacional, Así es. ¿sí? Sí. Entonces, como es un párrafo donde esto aporta
para la investigación sería un párrafo donde lo nacional aporta y donde la internacional aporta, es decir, serían otros dos más. A ver, tú colocas, estás haciendo el O uno estado del solo, arte. espérame, o uno solo donde concluye lo de los dos. No, estás haciendo el estado del arte, listo. Entonces tú colocas referente internacional, ¿sí? Un Sí. párrafo, explicas lo que leíste de ese referente, sigues con el párrafo donde dices en qué aporta ese trabajo. Listo, se acabó el Ah, ok. internacional. Pasas a referente nacional. En un párrafo explicas lo que leíste de ese referente nacional y en el siguiente párrafo explicas en qué te va a servir. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Xiomara Patricia, Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo buenas está? noches. Bien, Buenas noches. gracias. Pues sí, también tenía duda con el tema del arte, pero Sí. ya con lo que usted nos acaba de informar, pues ya me queda más claro. O sea, en total serían 4 párrafos, ¿sí? Ajá, correcto. Ok. Así es. Y con el contexto de la mención de la empresa, profesor, es como informar las Hablar falencias. lo que tú, no, ahí lo que vas es a hablar de la empresa. O sea, yo quiero conocer un poquito de esa empresa. Entonces, ¿qué me contarías tú de esa empresa? Digamos, a qué se dedica, dónde queda, cuántos empleados tiene, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su objeto social, a qué sector pertenece. O sea, lo que me quieras contar. Como ¿Ya? una reseña de la Sí, empresa. es una reseña. ¿Y esa Digámoslo así. reseña, profesor, es en 2 párrafos o cómo? No hay extensión, no hay No hay extensión, pero solo- traten de no extenderse tanto. Ok. ¿Sí? Y con los párrafos, profesor, del tema del arte, ¿cuántas líneas debe tener cada párrafo? Porque pues hago es la pregunta de pronto, Sí, ser de un poco acuerdo, tonta, está bien que preguntes. pero hay Cuando personas, hablamos, compañeros que sí. me dicen, "No, pues yo no me quiero extender, quiero hacer algo corto, 8 líneas, o debe Mm, ser de líneas, como hay hay profesores que piden que sean X líneas, entonces no sí, sé de qué está acuerdo. bien, qué está mal. Está muy bien la pregunta. A ver, se trata de que sea digamos, busquemos el punto medio. O sea, un párrafo, 2 líneas, no se ve bien, ¿cierto? Tú me colocas 2 líneas en un párrafo y yo No hay quedo como, no hay nada. nada. Pero si me colocas un párrafo de 20 líneas, yo me canso leyendo eso. ¿Sí me Sí, entiendes? sí. O sea, busquemos un punto medio. O sea, digamos, no es que tienen que ser 8 líneas, pero busquen un punto medio. ¿Bien? O sea, 10 está bien. 5. Puede ser, puede ser. Ok, Lo importante, Xiomara, es que con lo que digas seas contundente. Y cuando digo contundente no quiere decir que, es que yo soy de pocas palabras y dije 2 cosas y ya ahí está todo, no. O sea, contundente es ser claro, preciso y conciso. ¿Bien? ok, profesor, sí. Muchísimas gracias por la claridad. Listo. Ok. Carlos Daniel. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Profesor, lo que pasa es que en la primera fase mi grupo no eligió una empresa. En la primera fase, ¿eso afecta en la nota? Pues sí, Carlos, lo que pasa es que, como les decía al principio de la clase, o sea, digamos tú escoges el sector comercial, ¿sí? Y la idea era identificar unas fortalezas y debilidades del sector comercial, pero entonces el sector comercial, imagínense cuántas empresas no hay en el sector comercial, o sea, eso es un trabajo muy dispendioso, hablar de las debilidades y fortalezas de todo el sector comercial de Santander, imagínense. Entonces, por eso se dio la opción de que escogiera una empresa, una sola, para que se les facilitara a ustedes el hecho de poder identificar la situación, ¿ya? Entonces, Sí, señor. el tutor te va a hacer esa observación. Y en la próxima tarea, que es esta que les estoy explicando hoy, tendrás que devolverte a esa partecita y hacer el ajuste. ¿Bien? Ah, listo. Muchas gracias, profesor. Sí, señor. Edgar Iván. Edgar. Buenas noches. Hola, Edgar, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Es que lo que Señor. pasa es que yo, pues, estaba un poquito perdido. Y yo entré a los grupos, yo entré a un grupo solo.
Bueno, yo dije, no pasa nada, yo hago el trabajo solo. Pero al final me agregaron 2 personas más. Y pues yo ya tenía el trabajo hecho y todo, me dio por revisar. Para mandar el trabajo yo tenía 2 personas, me comuniqué con las personas y todo, y ninguna respondía ni nada. No sé, y yo todavía estoy con ellos, con ellas. No sé qué tenga que hacer ahí, porque A ninguna se ver, ha reportado. mm, bueno, Edgar, ahí sí, como les decía al principio de la clase, lo que el seminario pretende es que, digamos, fortalezcamos muchas competencias. No solamente es la parte de investigación, sino la parte de trabajo en equipo, la parte de la relación interpersonal, la parte de responsabilidad, de puntualidad, etcétera, etcétera. Una cantidad de competencias. Entonces, lo que les sugiero, y de hecho yo, al día siguiente que se cerraron los grupos, los grupos se cerraron un martes, al día siguiente, los grupos míos, por lo menos, yo les envié cómo quedaron los grupos en limpio. O sea, todos los tutores hicieron eso. O sea, el miércoles dijeron, el grupo 1 es fulano, fulano, o sea, comuníquense, intégrense, miren a ver cómo hacen. Pero entonces, ahí pues si ya el tema estuvo así, te sugiero que para esta fase 2 solucionen esas cosas. O sea, comuníquense, intégrense, repártanse roles. Cuando digo repártanse, a ti te toca esto y esto y no tengo que ver más, no. La idea es repartir, pero integrarse. ¿Sí? Entonces, Sí, lo que lo que te pasa es puedo que, decir. pues, lo que pasa es que yo me comuniqué con ellas por el correo y no, ninguna de las dos contestó. Y por el grupo de WhatsApp, ¿qué pasó? Tampoco. No, no, por ahí no miraba, pero pues, como era comunicarte por interno, yo me comuniqué por ahí. Porque para eso creamos los grupitos de WhatsApp, para, digamos, para ayudarles también a ustedes a que se integraran más y de paso que también se integraran conmigo para temas de dudas y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, solucionen eso. Están a tiempo Listo. todavía. Estamos Y empezando. no pasa nada que yo en el primer trabajo solo me anoté a mí, ¿no? O yo en el primer trabajo, yo lo subí, pero solamente con mi Por nombre. eso, si tú subiste el trabajo y solamente te anotaste tú, cuando se califique, la nota es solo tuya. Las otras dos chicas tienen 0 en esta fase. Ya en la fase 2 que es esta que estamos ahorita, si ya solucionan ese tema, entonces ya aparecerán los 3 en la siguiente portada en esta tarea, pues. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Ok. César Augusto, Profe, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿cómo estás? Profe, bien, sí, señor profe, una inquietud. Necesariamente, pues nosotros estamos trabajando en una empresa pequeña, o sea, Sí, con una persona natural. sí. Necesariamente la empresa tiene que, porque las empresas pequeñas por lo regular pues, manejan RUT y no Cámara de Comercio, ¿no? Como una cafetería, salas de belleza o zapaterías. Entonces nosotros, Mm, esa era mi inquietud. Entonces necesariamente tiene que ser ya constituida con Cámara de Comercio o necesariamente yo lo puedo trabajar con RUT, con una empresa mm, pequeña. Pues sería, o sea, todas esas empresas como las que mencionas, la cafetería, el salón de belleza, tienen que tener cámara de comercio. O sea, si no la tiene la que tú estás haciendo la actividad, pues Sí. todavía tienes tiempo para hacer algún cambio, ¿sí? Oh, Pero lo ideal es que tenga bueno, RUT y pues cámara. Sí, listo. RUT y cámara. Necesariamente tiene que tener Cámara de Comercio, ¿cierto? Sí, o sea, porque es que se habla de empresa formal. Entonces, una empresa Ok, formal es una empresa que tiene vida mercantil. ¿Listo? listo, listo. Listo, profe, muy amable, ¿yo? Bueno, sí, señor. Ingrid Caterini. Ingrid. Ingrid Caterini. ¿Me escucha, profe? Sí, señora, adelante. Bueno, profe, mi pregunta es respecto a lo del estado del arte. Sí, Su merced acaba de decir que hay que hacer una referencia nacional y una internacional, ¿sí? sí, señora. Pero entonces mi pregunta es la siguiente, o sea, debe ser relacionada con la empresa que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros seleccionamos una empresa de maquillaje, ¿sí? Ujú. Pero en referente a eso también, o sea, en eso también se debe incluir la educación financiera o solamente podemos enfatizarnos como tal en el maquillaje. A ver, ustedes no se pierdan del objeto central de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del seminario? Las debilidades
en educación financiera de los empresarios de Santander. ¿Sí? Ese es el tema central. Independientemente de que tú estés trabajando con un salón de belleza, que el otro esté con una empresa de turismo, que el otro tenga una empresa del sector financiero, etcétera, etcétera. O sea, la empresa es para facilitar el hecho de poder aplicar o desarrollar una herramienta o una estrategia, etcétera, ¿sí? Pero el tema central se llama educación financiera. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar estado del arte, les recomiendo que se centren en educación financiera. O sea, ese es el tema central. Ah, ¿Bien? bueno, profe, sí, señor. No Muchas gracias. importa, no importa que cuando la busquen encuentren educación financiera de otra cosa diferente que no sea salón de belleza. No importa. Usted dice, ah, eso me sirve porque es un ejemplo. ¿Ya? El estado del arte son ejemplos que me pueden ayudar a mí a lo que yo estoy haciendo. Independientemente que no sea del mismo sector o del mismo tipo de empresa en la que esté trabajando. ¿Ok? Ah, bueno, profe, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Camila Andrea. Camila Andrea. Camila. Camila. Adelante, tienes el micrófono abierto. Bueno, vamos a darte el espacio. Ahorita otra vez intentas. Vamos con Jamie Dayana. Jamie Dayana. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Profe, bien. Pregunta, tú hablas de unos grupos de WhatsApp, pero yo ni mis compañeros están en esos grupos, no sé cómo ingresar. Bueno, en ese caso, Jamie, te sugiero, entras al seminario en la fase 0, que fue la fase de inducción, en la fase 0, encuentras un espacio que se llama tablero de anuncios, ¿sí? Y hay otro espacio en la misma fase 0 que se llama foro de dudas e inquietudes. O sea, tablero de anuncios y foro de dudas e inquietudes. Entonces, ahí vas a encontrar un saludo de bienvenida del tutor y ahí está el enlace para que tú te unas directamente al grupo. Si no encuentras Vale, todavía por ahí, dado el caso, pues comunícate directamente con el tutor, ¿sí? Y solicítale el enlace para que te puedas vincular. Pero entra a la plataforma porque de paso les digo a los demás, están vigilando la frecuencia o la periodicidad con la que ingresan a la plataforma. O sea, sí, somos un grupo de A3 y fulanos, mi compañero es el que entra siempre y los otros dos no entran. O sea, tratemos de entrar porque en algún momento la plataforma puede decir, ah, Jamie nunca ha entrado, entonces la voy a declarar inactiva. Entonces, cuando vayas a subir tareas, la plataforma no te va a dejar. Entonces, hay que entrar con cierta periodicidad a la plataforma. ¿Listo? Profe, muy buenas noches. Bueno, vamos en orden. Vamos con Lisette Vanessa. Lisette Vanessa. ¿Me escuchas? Sí, señora. Hola, profe, buenas noches. Profe, lo Buenas. que pasa es que yo llegué tarde y quería saber si tú hiciste de pronto una retroalimentación de la parte de la primera fase o cómo podemos saber nosotros que vamos como por buen camino. Bueno, les decía al principio de la clase que las tareas de la fase 1 van a ser calificadas durante este fin de semana, entonces para que estén atentos. ¿Listo? Ah, Y, bueno, y les dije los aspectos en los que se va a centrar la calificación, entonces para que revisen la grabación. ¿Listo? listo, sí, señor. Profe, y otra cosa, esto en cuanto a, digamos, las dudas que vayamos teniendo, porque yo sí periódicamente reviso la plataforma y estoy muy Sí. pendiente de la ruta que nos envía para realizar el trabajo. Esto, cuando tengo algunas dudas y eso, ¿hay alguna manera en la que yo lo pueda contactar a usted o alguna manera en la que yo le Claro, por el grupo de WhatsApp. ¿Tú estás en grupo de WhatsApp? Sí, sí, señor. Sí, estoy en el Claro. grupo. Entonces, por interno nos escribimos y me cuentan las dudas. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. Luis Miguel Ariza. Luis Miguel Ariza. Buenas noches, profe, ¿me escucha?
Sí, señor, adelante. Buenas noches, profe. Mi pregunta es, digamos que nosotros escogimos el sector de, pues es una empresa de prestación de servicios públicos Sí. y está intervenida por la superintendencia. Entonces, digamos, yo quería saber si, digamos, nos sirve, porque, digamos, yo trabajo ahí y pues en el tema financiero, pues para el proyecto de grado me funciona muy bien, para el proyecto que nos toca presentarle a su merced final. Y la empresa, pues, está de acuerdo en que ustedes hagan la actividad ahí, o sea, no tiene inconveniente con que ustedes desarrollen la actividad ahí. No, no, señor, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Sí, sí, profe, porque anterior a eso, pues, tocó hablar como con el gerente, porque sí, sin embargo, esa información, entonces, es mejor llevarla hacia Es cabo. que, o sea, no se preocupen, o sea, de pronto la empresa vaya a pensar que ustedes le van a pedir estado financiero, balance y todas esas cosas. No, o sea, estamos haciendo es un tema, tratando un tema que se llama educación financiera. Estamos tratando de crear estrategias o herramientas para fortalecer la educación financiera de las empresas. O sea, no es que vamos a estar pidiendo balance ni nada de eso, porque las empresas se asustan con ese tipo de cosas. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, sigo con Victoria Guerrero. Por favor, los que ya les contesté, vamos bajando la manito, ¿listo? Victoria Guerrero. ¿Me escucha? Sí, señora, adelante. En algún momento hay que subir documentos de la empresa como lo de la Cámara de Comercio, el RUD o eso no es Al necesario. final del seminario, en la fase 6, estamos apenas en la 2, ¿listo? Adiós. Bueno, Juliana Caterine. Juliana, Buenas tardes, profe, ¿me escucha? sí, claro que sí, adelante. Profe, lo que pasa es que nosotros al hacer el planteamiento del problema, pues anotamos las debilidades que tiene pues una empresa, la empresa que estamos haciendo. Y entonces pues nosotros la pregunta problema pues era la que su merced nos dijo y la justificación pues la hicimos de acuerdo a mejor dicho, a las debilidades que encontramos de la empresa. O sea, ¿estaría mal? No, lo que pasa es que las debilidades y las fortalezas se supone que hacen parte de un diagnóstico que ustedes le hicieron a la empresa, ¿cierto? Pero entonces la idea es centrarnos en una sola. O sea, tú no puedes atacar 10 debilidades, sino te centras en una, la describes, la profundizas y la justificación es precisamente por qué es importante solucionar eso, ¿sí? Ahora, uno puede atacar de pronto 2 o 3 debilidades, podría ser, para que el tema empieza como a ampliarse un poco más. Y la idea es, o sea, mejor dicho, las pautas es para que el trabajo no se vaya tan extenso. Ah, bueno, profe, digamos nosotros nos enfocamos como en el marketing, la publicidad, que es lo que le hace falta pues a esta empresa. Entonces, pues la justificación lo hicimos sobre eso, estaría bien, ¿cierto? A ver, me estás hablando de publicidad, o sea, la publicidad en qué afecta la educación financiera. Mira que tiene que haber una coherencia con el tema central. El tema central es educación financiera. Entonces, ¿qué tiene que ver la falta de publicidad con la educación financiera? Esa es la pregunta que te hago. Sí, claro, Ah, Julián. ok, profesor, tendríamos que arreglar eso ahí. Sí, porque no te puedes apartar del objeto de estudio. El objeto de estudio se llama educación financiera de los empresarios. Entonces, si tú me dices, no, en mi empresa hay un problema de educación financiera porque el gerente toma decisiones sin consultar los estados financieros. Entonces, entonces, eso sí tiene que ver con educación financiera. Pero ya falta de publicidad va como por otro ladito. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Power Valencia. Profe, muy buenas noches, ¿cómo me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, profe, muy buenas noches. Buenas. Profe, nosotros en el grupo tuvimos una situación, bueno, escogimos el sector gastronómico, una empresa que vende comidas de mar, de mariscos. Sí. Pero entonces nosotros al realizar el diagnóstico identificamos algunas deficiencias,
pero no fue difícil encontrar, digamos, una herramienta digital para, digamos, para tratar de hacer frente a esa debilidad. Fue muy complicado encontrar una en específico como para, pues, ir desarrollando el trabajo. Escogimos Howard, uno lo que así pasa a la... Señor. Sí, Howard, lo que pasa es que en esta primera parte, o sea, en esta fase 1, que fue la que ustedes entregaron, era una aproximación, por eso decíamos diagnóstico preliminar. O sea, quiere decir que ustedes simplemente lo que están haciendo es un pequeño acercamiento a la situación de educación financiera de esa empresa en la que tú me estás hablando. Ya el tema de herramientas, de estrategia, eso, a medida que vayamos avanzando, porque ustedes van a tener que ampliar un poco más ese diagnóstico, fundamentarlo más, eso lo vamos a ver más adelante, ahí es donde ya van a ser la posible herramienta. O sea, por ahora no se adelanten más a esa parte. Listo, profe. Profe, otra de pronto duda. Al momento pues que se vaya a mostrar o a mostrar la Cámara de Comercio de la empresa, tengo de pronto la incertidumbre de que el dueño de la empresa me vaya a dar a su Cámara de Comercio. Pues porque pues, obvias razones, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Entonces, la Cámara, Howard, la Cámara de Comercio ya es un documento público porque tú vas a, por ejemplo, a un Copenesa, ¿sí? Y con el número del NIT de la empresa, te piden una Cámara de Comercio, ¿sí? O sea, sí, eso no, sí. no No, tiene si no es problema. que, profe, si no es que sí, claro, yo lo puedo buscar en la página de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Pero Eso. entonces lo que pide es el certificado o simplemente una información básica de la empresa que aparece evidenciado en la página de la Cámara de Comercio, cuando uno pone el NIO o la razón social. El certificado que uno solicita, que uno saca en Copenesa, que ese que vale como 6.000, 10.000 pesos, no me acuerdo cuánto es que vale. Ese es el certificado Sí. que se necesitaría al final, en la fase 6, ahí al Exacto. final. Sí, señora, a eso es que yo me refiero, pues. Yo espero pero- que la persona me lo pueda dar, ¿sí? Pero pues si no me lo da, no sé cómo vaya a cumplir ahí con el trabajo, porque pues nosotros tenemos la fortuna de que la persona nos está dando información para hacer el trabajo, pero para que me dé la Cámara de Comercio, pues vamos a ver si se puede. Bueno, esperemos a Lo ver puedes qué pasa comprar, el día. vale 7.200. Listo, vamos con... No, o sea, no es tanto por la plata, es por la información. sí, de ¿Sí me acuerdo, entiende? de acuerdo. Es información privilegiada. Sí, señor. Bueno, la idea es no asustar a la empresa en cuanto a la información como tal. Vamos poco a poco. Como les dije ahorita, lo que están haciendo es un pequeño acercamiento a la situación de la empresa y lo que ustedes van a hacer es en beneficio de la empresa. O sea, hay que también mirar cómo se le vende esa idea a la empresa para que ellos vean que todo es en beneficio de ella. ¿Listo? Bueno, ya vamos terminando, me queda un minutico, a ver, sigo con Rosa. Rosa, Hola, profe, buenas noches. hola. Profe, la pregunta mía no sé si sea inoportuna o ya la haya resuelto la vez pasada, la verdad no sabría decirle, pero ya es referente directamente a la herramienta digital, ¿sí? Sí. Porque pues ahora todo lo estamos manejando de manera teórica. Sí. Tenemos que entregar una herramienta digital como tal, la que estamos, digamos, trabajando teóricamente a lo largo del proyecto o no necesariamente. Sí, o sea, la idea es entregarle a la empresa un producto, ¿sí? Esa herramienta digital puede ser un blog, puede ser una guía didáctica, una cartilla, puede ser una herramienta en Excel, o sea, eso depende de a medida que se profundice un poco más el diagnóstico de la necesidad que la empresa tenga, lo que tú le vayas a ofrecer a ella. Bueno, en ese espacio de ideas, digámoslo así, yo le puedo a usted de pronto decir cuál es mi idea, obviamente por interno en algún momento, y usted Sí, dice, claro. requiere que sea una herramienta digital o requiere que sea un blog, ¿sí? Usted me Listo. diría más o menos, me haría esa guía, ¿sí? Dale. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Giancarlos. Buenas noches, profe. Hola.
Una pequeña duda sobre la Sí, primera señor. fase y en la parte de objetivos específicos. Sí. Profe, como más o menos así colocar como una encuesta, sería como un objetivo específico. O sea, acuérdate que los objetivos tienen 4 elementos. Entonces, si Sí, tú me estás profe. hablando de una encuesta, entonces yo empiezo el objetivo diciendo realizar un diagnóstico. Ajá. Realizar Sí, un diagnóstico en la empresa tal para, o sea, la finalidad. ¿Para qué quiero realizar un diagnóstico? Para detectar a través de una encuesta o por medio de una encuesta. ¿Sí? Sí, profe, así igualito. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Bueno, ok. Y termino con Mayerly ya para que tengo otra clase. Mayerly. Hola, profe, buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta es en cuanto al tema de la empresa. ¿En algún momento hay que asistir a esa empresa, hablar con alguien de esa empresa o no necesariamente? A ver, ustedes cuando ya hacemos toda esta parte teórica de los marcos y todo eso, vamos a entrar a una parte que es donde ustedes van a tener que hacer un diagnóstico un poquito más profundo. Entonces, en ese momento, ustedes van a necesitar, digamos, ir a la empresa o hacer algo por medio digital, enviar a la empresa para que les contesten no sé, algunas preguntas, una lista de chequeo, una entrevista o algo así, para recoger un poquito más de datos que les permita ampliar el diagnóstico que ustedes están haciendo. ¿Sí? Profe, qué pena, y siguiendo, digamos, un ejemplo, si yo aplico una lista de chequeo, se la puedo, digamos, un ejemplo, es que hay una empresa y en la cual mi vecino es el administrador de esa empresa, ¿se la puedo aplicar a él y no directamente ir a la empresa y eso? Sí, eso no pasa nada. Lo que pasa es que eso es poco a poco. O sea, todavía no vayas a aplicar nada porque eso lo vamos a ver Sí. cuando lleguemos a una de las fases que es donde ustedes tendrán que diseñar la lista de chequeo. Sí, me refiero, sino que es que para el acceso allá es un poco Sí, no pasa complicado, nada. entonces me refiero a eso. No pasa nada. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, listo chicos, voy a detener la grabación. Un segundo, por favor.